Saludos cordiales, alumnos. Bienvenido para este nuevo video en esta ocasión vamos a hablar sobre la fecundación, preñez y parto. Sabemos nosotros que para que ocurra la fecundación necesariamente deben existir dos gametos, masculino, femenino, espermatozoide, óvulo, y la fertilización ocurre, ¿verdad? Primeramente tiene que haber el servicio. Videos anteriores ya hemos desarrollado lo que se refiere a servicios, ¿verdad? Y propiamente dicho, o la cópula. Posterior a eso, los espermatozoides ascienden por el tracto reproductivo de la hembra, ¿verdad? Hasta en busca del encuentro con el óvulo de la vaca o de la hembra. Sabemos que la ovulación es el desprendimiento del óvulo del ovario, descendiendo mejor dicho, hacia las partes inferiores del aparato reproductor. Entonces cae esto, el óvulo posterior a la ovulación cae en un tramo llamado trompa de falopio. Este órgano es un órgano fino, sinuoso, o decir, tiene ciertas curvaturas que hace esto que la naturaleza pueda darle condiciones a que el óvulo no caiga tan rápidamente, tratando de encontrarse con el espermatozoide justamente en ese trayecto. Entonces, la fecundación, ¿verdad?, ocurre en esa parte, en la trompa de falopio de la hembra. El espermatozoide, generalmente un solo espermatozoide es la que atraviesa la membrana del óvulo, y ahí ocurre, ¿verdad?, el desparramiento, o mejor dicho, la mezcla de las dos cargas genéticas. Es decir, ocurre una combinación entre la carga genética que trae el óvulo con el espermatozoide en el momento de la fecundación. Y ahí se forma el nuevo individuo llamado huevo o cigoto. Muy bien. Los primeros días después de la fecundación se denomina huevo o cigoto. Posteriormente, a partir casi antes de un mes, ya se denomina ya embrión. Y posteriormente el embrión se convierte, pasados los 2 meses más o menos, 2 o 3 meses, ya se denomina, ¿verdad?, feto. Es decir, el mismo individuo va a ir cambiando de denominación. Una vez que llegue, dijimos que la fecundación ocurre en el infundíbulo o trompa de falopio. Eso desciende y se depositan, y de alguna manera quedan atrapados por las vellosidades que se encuentran en el siguiente tracto reproductivo, es decir, en el órgano llamado cuerno del útero. El nuevo individuo queda ahí adherido a las paredes internas del endometrio del útero, y se queda ahí alimentándose de las sustancias segregadas justamente por esta membrana del útero. Se segrega ahí ciertas sustancias para nutrir al nuevo individuo, para ir, vamos a decir, desarrollándose, multiplicándose las células, para ir creciendo. A partir más o menos de 2 meses para arriba va a ir formándose en el mismo lugar, se va anidando. Se denomina anidación del embrión, y en ese momento se va a ir desarrollando una membrana que le protege al nuevo individuo, que se le denomina placenta. Esto envuelve la placenta, es una bolsa, ¿verdad?, membrana fetal, que le cubre al feto, el embrión y feto posteriormente, para protegerlo y mantenerlo ahí adentro. Y además de la membrana existe un líquido en el cual está flotando este nuevo individuo. De esa manera, ¿verdad?, el embrión y el feto se mantienen sin ningún peligro a maltrato, vamos a decir, dentro del útero de la madre. Esto va a ir creciendo, multiplicándose, y la nutrición ocurre, ¿verdad?, es posible gracias al cordón umbilical. El cordón umbilical es el cordón que une lo que sería la madre
con el nuevo individuo ahí adentro del útero, ¿verdad? Es decir, la conexión para que le pueda llegar los diferentes nutrientes para poder crecer, desarrollarse, multiplicarse sus células, el embrión y el feto. Además también a través de cordón umbilical hace posible que lleguen los gases necesarios, en este caso el oxígeno para la célula y el anhídrido carbónico que se forma junto también los otros desechos dentro del nuevo individuo, del embrión o del feto, para desplazarse y eliminarse a través del cordón umbilical, y la madre se encarga de eliminar los desechos que producen, verá, tanto gases como desechos, verá, metabólicos del embrión o del feto. Entonces de esa manera va desarrollándose. El embarazo dura aproximadamente 287 días, normalmente decimos 9 meses. Entonces durante esos meses el embrión, el feto, verá, se encuentra dentro del útero, en uno de los cuernos del útero, para desarrollarse, multiplicar su célula, ¿verdad? Y ir formando los tejidos, los órganos y los aparatos, ¿verdad? Del cual está compuesto un organismo. Posteriormente, llegados los 9 meses, gracias a una secuencia de estímulos neurohormonal, esto se segregan sustancias hormonales como para poder ir dilatando el canal del parto. Se dilata tanto el cuello del útero, se dilata también un poquitito las caderas de los bovinos para poder dar espacio físico para que el ternero puedan desplazarse de adentro para afuera, es decir, para que ocurra el parto. El parto ocurre por acciones, ¿verdad?, hormonales, y principalmente la hormona que actúa, la prolactina, y también por último la oxitocina. La oxitocina es una hormona segregada en una parte del cerebro, en la hipófisis del cerebro. Esto viene vía sanguínea y actúa sobre los músculos lisos del útero para poder hacer las contracciones. Es decir, la vaca empieza a empujar gracias al estímulo hormonal segregado, ¿verdad?, en el cerebro. Una vez que la posición del ternero sea normal, es decir, las manos, los miembros anteriores adelante y la cabeza y el mentón dentro de estos dos miembros, izquierdo y derecho, es la posición correcta para que nazca. Normalmente la vaca puede parir entre media hora, 2 horas, hasta puede ser un poquito más, ¿verdad? Normalmente no necesita ninguna intervención, pero en algunos casos, por algún motivo especial, hay situaciones donde los terneros vienen en malas posiciones y entonces se convierte a lo que llamamos parto distóxico. En ese momento la mano del hombre debe intervenir para poder corregir y hacer que nazca el ternero. Una vez que nazca el ternero, ¿verdad?, es importante hacer los manejos correctos, ¿verdad?, durante ese momento. ¿Y cuál es? La limpieza de los orificios naturales de los terneros, hollares, nariz, boca, ¿verdad? Y si es posible agarrar el tren posterior y alzar hacia arriba como para poder hacer que todo líquido o cualquier otro elemento fuera de lo que sea del ternero quede en sus vías respiratorias y en el tubo digestivo. Limpiar, secar, cortar el cordón umbilical, desinfectar con yodo principalmente, y otro manejo importante en el momento del parto, en el momento del nacimiento del ternero, es que los terneros no deben pasar más de 2 horas para que consuma el calostro. El calostro es fundamental por el tema de elemento energético, principalmente por la gran carga de energía y proteína que tenga, y además también los famosos anticuerpos en ese momento. Muy importante que el ternero tome la primera secreción, es decir, lo que después del parto, momento del parto que salga, ese líquido es importante que consuma, porque ese es el calostro. No hay otro igual ni en calidad a esa primera secreción. Es decir, pasado 2 horas, la secreción de ese líquido ya no es igual al primer momento. Esos son los manejos más importantes que se hacen en el momento del parto. Entonces, hoy hablamos de fecundación, gestación y parto.